Don Miguel Ángel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Punto único, comparecencia de don Miguel Ángel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a fin de informar sobre la proposición de ley de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Vamos a realizar la comparecencia siguiendo el mismo criterio que se ha seguido en las anteriores, por lo tanto tendrá una primera intervención don Miguel Ángel Folguera por un tiempo máximo de 30 minutos. Después intervendrán los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos, a los que podrá responder, aportar aquello que considere necesario por un tiempo máximo también de 30 minutos, y luego los grupos, si lo consideran oportuno, podrán cerrar el debate con una pequeña intervención de 5 minutos. Y sin más, le doy la palabra, agradeciéndole su presencia en esta comisión, a don Miguel Ángel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías, por estar aquí y por escucharnos a las víctimas del terrorismo. Sé que han tenido diferentes comparecencias de muchas víctimas que han venido a contar su relato, lo cual me agrada mucho porque les habrán puesto en situación de lo que somos las víctimas del terrorismo, si alguien no lo tenía claro, que creo que todos ustedes lo tenían. Yo hoy no vengo a comparecer como víctima del terrorismo, sino que tengo el honor de comparecer representando a la Asociación Víctimas del Terrorismo. La Asociación Víctimas del Terrorismo, con 4.800 asociados en la geografía nacional. Este año hacemos nuestro 40 aniversario, hace 40 años de existencia de la VT. Tenemos, como decía, 4.800 asociados, 46 de ellos aquí en Cantabria. 46 asociados a los que les damos atención psicológica, atención jurídica, atención social. Cuando digo atención social, pues me refiero hasta cheques de un centro comercial para alimentos de primera necesidad. Ponerle en situación que no todas las víctimas del terrorismo, desgraciadamente, están en una buena situación económica y, sobre todo, psicológica, están muy mal. Desde la VT ya digo que nos dedicamos a estas víctimas cántabras, por supuesto, sin que haya esta ley cántabra, que vamos a intentar que algún día sea una realidad. La VT ha intervenido en el desarrollo de 10 leyes autonómicas a lo largo de la geografía nacional. Esta será la 11 ley, con lo cual les agradezco mucho, sobre todo le agradezco al Grupo Popular, que sea el que ha pedido la comparecencia de la VT, que la VT podamos estar hoy aquí. Yo tuve varios contactos ya al principio, no vinimos a la presentación de este anteproyecto de ley, nos avisaron 3 días antes, yo quería ver qué anteproyecto de ley se iba a presentar, lo he recibido días antes y, bueno, a grandes rasgos, pues hubo una serie de cuestiones que trataba el anteproyecto de ley que no nos gustaron. Y, claro, no íbamos a apoyar un anteproyecto de ley que no habíamos trabajado, que habíamos visto muy deprisa y que había ciertos aspectos que luego pasaré a relatar que no nos habían gustado, ¿no? Vaya por delante que desde la VT, desde la Asociación Víctimas del Terrorismo, siempre hemos creído que no tenían que existir las leyes autonómicas. Creemos que tendría que haber una buena ley nacional que diera amparo a todas las víctimas del terrorismo para evitar discriminaciones entre las víctimas del terrorismo por el lugar donde se viva, por el lugar donde hayan sufrido el atentado terrorista, con lo cual, si hubiera una buena ley nacional que amparara a todas las víctimas del terrorismo, creemos que no debería haber leyes autonómicas de víctimas del terrorismo. Pero dicho esto, hace muchos años, ya en el año 2004, empezaron las primeras leyes autonómicas. Y a partir de esa primera ley autonómica nos pusimos a trabajar y seguimos trabajando para esa igualdad entre todas las víctimas del terrorismo, habiendo leyes autonómicas de víctimas del terrorismo. Sobre todo porque, bueno, muchas competencias hoy en día están derivadas a las comunidades autónomas, con lo cual es muy complicado que con una ley nacional las víctimas del terrorismo tengamos acceso a una serie de requisitos y una serie de cuestiones que se tratan desde las comunidades autónomas, con lo cual
A día de hoy, aquello que en un principio no creíamos, hoy sí creemos necesario que haya leyes autonómicas de víctimas del terrorismo, pero que haya en todos los lugares de España, en todas las comunidades autónomas debería haber una ley y es por lo que estamos peleando desde la UET. Pero que tengamos las mejores leyes, no nos vale cualquier ley, porque claro, si vamos a hacer una ley de cualquier manera, que lo que va a hacer es volver a victimizar a la víctima, pues oigan, preferimos que no haya ley a que haya una mala ley. Por eso vamos a pelear porque la ley cántabra sea la mejor ley, puesto que va a ser la última que se va a hacer, debe ser la mejor ley de víctimas del terrorismo que haya en este país. Va a ser la última ley, la siguiente la irá mejorando, pero creemos que lo que tenemos es que ir mejorando. Y cuando vamos haciendo una ley, cuando se empieza a aplicar, y ustedes que saben de leyes, es cuando realmente se ve que hay una serie de carencias que podemos corregir. Y para no tener que corregir una ley de víctimas con reales decretos, con otras circunstancias, lo mejor es que tengamos de inicio la primera ley de víctimas que podemos tener en Cantabria. Y que sea la mejor y que sea la ley insignia que luego la UVT pueda llevar, pues bueno, a los diferentes sitios que todavía falta, como Castilla-La Mancha, como Asturias. Todavía hay sitios donde no hay ley de víctimas y a mí me encantaría que esta ley la pudiéramos luego exportar a otras comunidades autónomas para otras víctimas que no tienen la suerte de tener una ley autonómica. Vaya por delante, como he dicho al principio, mi agradecimiento porque ustedes estén aquí y porque crean que realmente tiene que haber una ley de víctimas en Cantabria para que nos avale a las víctimas del terrorismo. Y dicho esto, voy a entrar en materia en este anteproyecto de ley, ¿no? Este anteproyecto de ley que dice cosas tan curiosas en el ámbito de aplicación que luego se corrige a lo largo de la ley, como que acciones terroristas cometidas en Cantabria y personas que hayan sido retenidas, sufrido amenazas, coacciones, situaciones de extorsión o que por cualquier de estas causas haya abandonado su comunidad autónoma de origen y haya fijado su residencia en Cantabria. En la exposición de motivos se incluye también a los empadronados en Cantabria que hayan sufrido un atentado terrorista fuera. Pero ni en el artículo 2, ámbito subjetivo de aplicación, ni en el artículo 3, destinatarios se incluyen. Con lo cual, ahí ya tenemos el primer problema, es que no podemos decir una cosa en un preámbulo, porque lo estamos viviendo en muchas leyes autonómicas, que ocurre esto, y claro, va a criterio del que toma la decisión, y luego a la víctima le toca ir a un contencioso administrativo, que seguramente vaya a ganar, pero que volvemos a victimizar a la víctima. Además, en la exposición de motivos se dice que para tramitar los expedientes el amparo de esta ley debería estar reconocido por la Ley 29/2011, pero el artículo 3 dice destinatarios se incluyen en el apartado 1D a las personas que hayan sufrido daños materiales cuando conforme a este artículo no tengan la consideración de víctima del terrorismo o de titular de ayudas, prestaciones o indemnizaciones. O tenemos la condición de víctima del terrorismo o no la tenemos. Pero nosotros siempre hemos defendido que lo que habría que hacer siempre es tener la condición de víctima de terrorismo, que el único competente para dar este tipo de acreditación es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, la Oficina de Apoyo a Víctimas de Terrorismo del Ministerio del Interior, es la competente para ese reconocimiento de víctima del terrorismo. Y una vez que tienes el reconocimiento como víctima del terrorismo, es cuando te puedes acoger a la ley esta, o a la Ley 29/2011, o a cualquiera de las leyes. Me importa mucho que he visto en esta ley que la asistencia psicológica sea dada por profesionales. Y cuando digo por profesionales, desde la UVT hace años que detectamos que la víctima del terrorismo, que realmente está mal, muchas víctimas de las que han venido a esta comparecencia han llamado a psicólogos de la UVT a decirles que venían a esta comisión, puesto que para una víctima del terrorismo, bueno, yo soy víctima del terrorismo, pero estoy acostumbrado a estar en comisiones de este tipo, en parlamentos, no todas las semanas, pero sí todos los meses, con lo cual a mí no me causa un trauma tener que contar ni mi experiencia ni venir a hablar de una ley. Pero para una víctima, lo primero, que una víctima no tiene por qué saber de leyes y lo segundo, que es duro contar su testimonio. Cuando no tiene que saber de leyes, ¿qué ocurre? Que cuando tú le dices que le van a hacer una ley de víctimas, claro, la víctima obviamente se pone contenta y dice, hombre, ya era hora que en Cantabria tuviéramos una ley de víctimas. Pero claro, hay que ver qué ley de víctimas vamos a tener. O sea, es lo que decía al principio. A la UVT no nos vale cualquier ley de víctimas. Queremos una ley de víctimas ejemplar, donde la víctima realmente vea satisfecha todas sus pretensiones
y toda ese halo que se ha creado con que va a tener una ley. No que luego se encuentre que realmente pues nada de lo que pone la ley se puede llevar a cabo. Entonces, como digo, la asistencia psicológica nos importa mucho que sean por profesionales. Nosotros llevamos años formando a profesionales especializados en terrorismo. Yo ya ofrezco en esta comisión, para que este Parlamento lo haga extensivo al presidente de Cantabria, el formar a psicólogos, como estamos haciendo en otras comunidades autónomas. Tenemos convenio con los colegios de psicólogos, con los colegios de trabajadores sociales, y formamos a esos psicólogos y a esos trabajadores sociales, o sea que mucho antes de que salga esta ley, yo ya ofrezco a la OVT para formar a este tipo de profesionales para que pueda ayudar a las víctimas cántabras, porque creo que es una necesidad. O sea, las víctimas del terrorismo, bueno, pues tenemos una significación especial por lo que somos, no porque seamos más ni menos que otro tipo de víctimas, pero sí nuestra idiosincrasia es completamente diferente y necesitamos psicólogos que estén especializados en víctimas de terrorismo, como hay psicólogos especializados en otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ya digo que nosotros sí pedimos que en esta ley lo que se procure es que los psicólogos estén formados en víctimas del terrorismo. Ya digo que nosotros todos los años formamos a colegios de psicólogos, tenemos trato con ellos, incluso damos un curso de formación especializado en terrorismo para los psicólogos, donde además de una manera general no solamente se trata de la psicología, sino una asistencia integral para que el psicólogo tenga conocimiento de lo que le van a preguntar las víctimas, porque es muy importante que el psicólogo sepa sobre qué cuestiones le puede preguntar una víctima, porque muchas veces le crea esa ansiedad, pues mismamente que vaya a haber una ley, y eso te crea esa ansiedad que tengas que ir al psicólogo y el psicólogo pueda un poco explicarte a grandes rasgos en qué va a consistir, en qué vas a recibir ayudas y en qué no las vas a recibir. Por eso me parece muy importante. Una cosa muy importante que queremos para una ley, lo tenemos en muchas comunidades autónomas, es que la víctima no tenga que deambular por las diferentes administraciones, que no tenga que ir, bueno, en las leyes al final recogen vivienda, educación, una serie de cuestiones, y lo que no queremos es que la víctima del terrorismo tenga que peregrinar a lo largo de las diferentes consejerías con cada cuestión que tenga que pedir, sino que haya una ventanilla única. En otras comunidades autónomas es un comisionado para las víctimas del terrorismo. Aquí, bueno, llámenle ustedes como quieran, pero sí una ventanilla única donde la víctimas mayores, también me gusta hacer esa apreciación porque, claro, las víctimas cada día somos mayores. Yo sufrí el atentado terrorista hace 30 y tantos años, pero bueno, hay muchas víctimas que lo sufrieron con 40, con 50 años y ahora tienen 80, 60 y tantos, y si les hacemos peregrinar o les hacemos rellenar cuestionarios que nos cuesta a nosotros rellenarlos, pues eso les crea una victimización secundaria impresionante. Con lo cual es importante que haya una ventanilla única y que se forme al personal que está en esa ventanilla única en víctimas del terrorismo. Así se ha hecho en otras comunidades autónomas y creo que así debería ser aquí. También nos prestamos a la formación, como hemos hecho de otras comunidades autónomas, de los especialistas que quieran ustedes tener en esa ventanilla única o en ese comisionado, como quieran ustedes llamarles. Luego nos parece muy importante que en la educación hemos intentado a lo largo de muchos años que en los libros de texto esté la verdadera historia de este país. Hemos ido a ver a muchos ministros de educación y todavía no hemos conseguido que en los libros de texto figure el terrorismo. Más de 50 años de terrorismo y desgraciadamente no está en los libros de texto. Por eso es tan importante que con estas leyes autonómicas consigamos unidades didácticas que se apliquen, consigamos que los testimonios estén en las aulas, los testimonios de las víctimas del terrorismo, porque además es un actor importante de desradicalización en estos momentos que estamos viviendo, el que las víctimas vayamos a las aulas y contemos nuestro testimonio. Ya digo, se hace en muchas comunidades autónomas, nosotros lo hacemos en muchos colegios, en muchas universidades, y es algo que funciona. Ya digo, además de formar al profesorado, porque claro, no solamente que le des una unidad didáctica o que aplique la unidad didáctica estatal, también lo hacen muchas comunidades autónomas, que es aplicar la unidad didáctica estatal, pero creo que es muy importante que el profesional que va a dedicarse a formar a esos alumnos, pues tenga una formación primero él. Ya digo que también a su disposición, pues bueno, pues libros como este, que he traído solamente uno porque venía de viaje, que es el testimonio de las víctimas del terrorismo en primera persona. En nuestra página web pueden ver los testimonios, pero vamos, están en 5 libros que, presidente,
se los haré llegar aquí para que los puedan ver sus señorías cuando consideren. Es el testimonio de los 5 libros de 50 víctimas del terrorismo de diferentes grupos terroristas que han actuado en este país, porque bueno, aquí en Cantabria ha habido más de 40 atentados terroristas, todos de la banda terrorista ETA, porque bueno, por la situación geográfica de Cantabria, pues estaba muy cerca de la comunidad autónoma vasca y se producían muchos atentados, ¿no? Pero que no olvidemos que hoy en día tenemos un terrorismo global, el terrorismo yihadista, que está ahí, lo hemos vivido últimamente en España, en Barcelona y Cambrils, ahora en diferentes sitios, en Murcia, el otro día en Málaga se han detenido yihadistas, con lo cual estamos muy vigilantes y es importante que en los libros de texto esté el terrorismo y que se lo sepamos transmitir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una ciudadanía que no sabe lo que pasó, pues está condenada a que vuelva a ocurrir. Y hoy en día no podemos decir que en este país ha habido un conflicto, como nos quieren hacer ver con el lenguaje. Yo oigo hablar de paz. Oigan, aquí no ha habido una guerra, que ha habido unos asesinos que han puesto las pistolas y unas víctimas que, por desgracia, a lo largo de los años sistemáticamente hemos puesto las nucas. Y eso lo tienen que saber nuestros hijos. Tienen que saber que Otegi, al que hoy ven en la televisión como un político, no, oigan, no es un político. Es un señor que ha sido condenado por pertenencia a banda armada y que nunca ha condenado el terrorismo. Eso lo tienen que saber nuestros hijos. Entonces, es muy importante que lo sepan, o sea, porque es historia de España y esa historia de España tiene que darse en las aulas. Por eso es muy importante que en la educación hagamos mucho hincapié en esta ley. Es una de las cosas que más nos importa. Luego en esta ley pues vienen cosas como empleo, vivienda pública, adaptaciones de vivienda. De verdad, lo que queremos que en esta ley vaya son cosas que se puedan cumplir. Hemos visto en leyes, bueno, que han sido muy ambiciosas, que han puesto un montón de cosas que van a conseguir las víctimas del terrorismo y luego desgraciadamente se quedan en papel mojado. Preferimos que haya menos cosas, pero que sí que realmente se puedan cumplir. Que no digamos que van a haber 3 plazas para víctimas del terrorismo cuando luego no va a ser así nunca. Que no digamos, si no puede ser, no puede ser, y así lo entendemos. Pero no queremos que se crean falsas expectativas a las víctimas del terrorismo que luego no se van a poder cumplir. Eso para nosotros es muy importante. Igual que es importante que se blinden con esta ley, con una ley autonómica, las distinciones a las víctimas del terrorismo, porque bueno, creemos que homenajear a los nuestros, homenajear a los que fuimos el escudo de la democracia contra los terroristas a lo largo de los años, es algo que hay que hacer, porque una sociedad sana lo tiene que hacer así. Entonces, por eso creemos que hay que hacer ese tipo de distinciones honoríficas y también creemos que hay que blindar los actos de homenaje, por supuesto, no a terroristas como estamos viendo día tras día sistemáticamente en las calles del País Vasco y de Navarra, sino que lo que tenemos que hacer es blindar los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo, como son el 27 de junio, el Día Nacional de la Víctima del Terrorismo, el 11 de marzo, el Día Europeo a la Víctima del Terrorismo. Bueno, yo no abogo por un día cántabro de las víctimas del terrorismo porque yo creo que con 2 días que realmente institucionalmente se reconozca a las víctimas y nos sintamos queridos y arropados en estos 2 días, tampoco es necesario más, pero sí que esos 2 días se lleven a cabo y que estén blindados por ley, porque claro, con lo que estamos viendo mañana puede gobernar cualquiera, hoy todos los que estamos aquí creo que estamos de acuerdo con esto, pero mañana puede llegar a gobernar, bueno, pues seguramente Otegi sea el Endacari, vete tú a saber, yo ya lo dije hace años y cada día está más cerca, entonces, bueno, pues nos interesa tener leyes que se blinden y que se cumplan, porque yo siempre digo que las leyes no están solamente para hacerlas como estamos haciendo ahora, sino están para cumplirlas. Yo en declaraciones últimamente decía, cuando me decían, ¿y cómo prohibimos los actos de homenaje y reconocimiento a los que están haciendo a los terroristas, que tanto humillan a las víctimas? Hombre, muy claro, aplicando la ley. Si la ley 29/2011 en su artículo 61 dice que podemos aplicar la ley y a través de los delegados del Gobierno tienen la obligación de prohibir estos actos, vamos a hacerlo. O sea, si muchas veces son cosas que no tienen que ir recogidas en una ley autonómica, sino que desde las autonomías apliquemos la ley nacional. Entonces, también es algo que nos importa mucho. Y luego, como he dicho al principio, desde la VT estamos ayudando, en este caso aquí en Cantabria, a 46 víctimas, que son las que tenemos asociadas.
de todas maneras, desde ayuda psicológica, ayuda jurídica, ayuda social, les estamos preparando para integrarse en el mercado laboral, le damos cursos de preparación de todo tipo. Claro, en esta ley vemos que a las entidades que se dedican a atender a las víctimas del terrorismo en ningún momento son reconocidas ni tienen posibilidad de pedir una subvención que, ya digo, siempre, y yo siempre lo dejo muy claro, no quiero una subvención directa por parte de ningún gobierno, sino una subvención de concurrencia competitiva, donde las diferentes asociaciones de víctimas hagan proyectos que vayan encaminados a beneficiar al beneficio de las víctimas del terrorismo y que tengan que justificar, por supuesto, hasta el último céntimo de euro y que se gasten con las víctimas, en este caso, cántabras. O sea, pero creemos que es algo de justicia que en una ley de víctimas, hombre, que las asociaciones que trabajamos por las víctimas, que formamos a profesionales, que tenemos que pagar los sueldos de esos profesionales, pues que tengamos la posibilidad de que de alguna manera podamos recibir ese tipo de ayudas para el mantenimiento de esas ayudas a las víctimas. Luego, una cosa que también me parece muy rara en esta ley son el tema de las indemnizaciones, ¿no? Y sobre las indemnizaciones paso a leer sobre los destinatarios de las indemnizaciones por fallecimiento, artículo 5, en el caso de inexistencia del cónyuge o hijos, ponen a los nietos, que no tienen, lógicamente, no tendrían hijos, por delante de los padres. Oigan, hay un código civil, lo lógico es que sean descendientes y ascendientes, no los nietos. O sea, no entiendo por qué pone esto esta ley. Bueno, como esto, pues pone varias cosas, ¿no? Y luego el 30% que dice esta ley a percibir por indemnizaciones por fallecimiento o daños personales excluye las por responsabilidad civil fijada en sentencia. No entiendo por qué, porque en otras comunidades autónomas no ocurre esto. A mí este es el punto que menos me gusta tratar, porque es un punto económico que es el que menos me gusta tratar, pero que creo que hay que tratar también en esta comisión y en esta ley, ¿no? Y entonces no entiendo que se cree una discriminación. Luego, aparte, acaba diciendo, y luego también el 30% dependiendo de las cargas familiares. Oiga, la vida de fulano y de mengano vale lo mismo, independientemente de que tenga 4 hijos o tenga 3 o tenga 2. O sea, las cargas familiares parece muy bien, pero a la hora de recibir indemnizaciones, y ya digo, esto nos pasó, por ejemplo, con la ley de Aragón, que luego las víctimas recurrieron este punto, y por supuesto todas las ganaron, pero claro, tuvieron que ir a un contencioso, con lo que supone volver a victimizar a las víctimas del terrorismo. Esto lo que puede crear son víctimas de primera, de segunda y de tercera, con agravio a otras comunidades autónomas, y lo que queremos es que se igualen a todas las víctimas del terrorismo y se igualen a la mejor ley. Ya digo, que yo esto lo pueda decir dentro de poco en otro parlamento y que diga que se igualen a las víctimas cántabras. Ahora digo que se igualen a las víctimas de Madrid. O sea, que no sean más, pero que tampoco sean menos. Entonces, si vamos a hacer una ley nueva, creemos que tienen que estar reflejados así, y no, como digo ahora, o sea, ahora las cuantías las marca la ley 29/2011, que son unas cuantías que marca en caso de que no haya sentencia judicial. Desgraciadamente, tenemos más de 300 casos sin resolver en este país, ya nos gustaría resolverlo y que hubiera sentencias judiciales, pero por desgracia, muchos delitos terroristas han prescrito. Ya les garantizo que el dolor de las víctimas, y ustedes lo habrán visto aquí con las víctimas que han venido, no prescribe nunca. Pero los delitos terroristas, por desgracia, sí. Con lo cual, no van a poder ser juzgados. Queremos que esas víctimas tengan derecho a la verdad, pero que, por lo menos, tengan la igualdad con otras comunidades autónomas, que ya digo que, desgraciadamente, pues aquí no ocurriría. Esta ley dice que creará un centro interactivo para la memoria de las víctimas del terrorismo. Bueno, nos gustaría saber qué es, porque claro, es complicado. Lo que marca la ley 29/2011 es que habrá un centro memorial que ya está en Vitoria, y habrá otro centro memorial auxiliar que estará en Madrid, sobre todo para el terrorismo yihadista, y incluso en Madrid, que la ley marca que habrá un centro de memoria y reconocimiento a las víctimas y tal. Nos hemos puesto de acuerdo, o estamos poniendo de acuerdo al Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo y a la Comunidad de Madrid para que únicamente haya un centro memorial. Es impensable que pueda haber
un centro memorial en todos los sitios de España y no podemos poner cosas que creo que va a ser muy difícil de cumplir. Ojalá se pudieran cumplir, pero ya digo que es complicado. Luego ponen cosas como que hay un plazo de 9 meses para solicitar, una vez recibido el reconocimiento de víctima por la Ley 29/2011, que hay nueve meses para solicitar la ley desde la entrada en vigor, y nos parece corto. O sea, entendemos que si esto es una ley para beneficiar a las víctimas, ya digo, hay muchas víctimas mayores, con lo cual se va a complicar mucho que esas víctimas, dentro del plazo, tenemos muchas víctimas en muchas leyes autonómicas y en la ley nacional que se han quedado fuera de la ley, desgraciadamente, por ese fuera de plazo. Entonces, lo que haríamos, tuvimos que pedirlo en su momento en la Ley de Madrid, que aumentaran el plazo 6 meses más. Pues aquí, si podemos hacerlo ya directamente y en vez de que sean 9 meses, sean 18 o sea un año, o sea, pues bueno, vamos a hacerlo directamente, ni siquiera, ¿para qué vamos a esperar luego tener que rectificarlo? Con lo cual, y para no extenderme más, que me he extendido bastante, pero como todavía tengo tiempo, la valoración global de la VT, desde mi punto de vista, es que este anteproyecto de ley tiene importantes deficiencias técnicas y fomenta muchas desigualdades entre víctimas del terrorismo. Y entonces creemos que estamos todavía, por supuesto, a tiempo de que en Cantabria haya la mejor ley. Yo también ofrezco a la Asociación Víctimas del Terrorismo, que tiene un anteproyecto de ley que ha llevado a diferentes comunidades autónomas y que va a seguir llevando, está a su disposición. Yo normalmente las enmiendas que hago a las leyes autonómicas son a modo de enmienda de ley. Esto no nos gusta y lo queremos cambiar con esto, pero aquí ha sido imposible porque, ya digo, hay cosas que se dicen en el preámbulo que luego en la ley se dice otra cosa, con lo cual, como lo hemos vivido en alguna ley de antaño, no hemos querido hacer ese tipo de enmiendas a modo de enmienda de ley. Lo que sí espero es haberles llegado a ustedes a su corazón. Creo que con la comparecencia de las víctimas que me han antecedido y las que vendrán después y lo que yo les he contado, pues creo que conseguirán una ley en Cantabria de consenso, porque también eso es muy importante. Siempre hemos peleado porque las leyes de víctimas del terrorismo, yo creo que todas deberían de ser de consenso, porque hoy gobierna un partido, mañana gobierna otro, y las víctimas del terrorismo en la VT tenemos víctimas de toda índole social, política y de todo tipo, de más de 20 grupos terroristas que han actuado en este país, con lo cual creo que la ley de víctimas del terrorismo tiene que ser una ley de consenso. Muchas gracias, señorías.